Un auténtico rey en la sombra. Estamos hablando del cardenal Cisneros, ¿no? Es el tema del que vamos a tratar hoy, de este curioso personaje y su impacto en la historia de España y más concretamente sobre todo en el Reino de Castilla, ¿no? Entonces, bueno, decir que el cardenal Cisneros fue el modelo de consejero, de una especie de primer ministro o consejero de los reyes que adoptó el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu reconocería más adelante, por ejemplo, que se había inspirado mucho en la figura del cardenal Cisneros, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién era el cardenal Cisneros? ¿Quién era este personaje, no? Entonces, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Orígenes. El cardenal Cisneros se llamaba Francisco Jiménez de Cisneros. Nació en 1436 en Torrelaguna, a las afueras de Madrid, ¿no? Era hijo de una familia de hidalgos. Entonces recibió desde el principio una muy buena educación en filosofía, en teología y en derecho. Y de hecho pasó su juventud, parte de su juventud, ejerciendo como abogado en Roma. Después volvió a Castilla a la muerte de su padre y ostentó el cargo de archipreste de Uceda, que era un cargo bastante importante, y allí se enfrentaría a uno de los personajes más poderosos en ese momento del Reino de Castilla, como era el arzobispo de Toledo, y como consecuencia de enfrentarse al arzobispo de Toledo, pues ingresó durante un tiempo en prisión. Luego salió de la prisión y tuvo un periodo de crisis espiritual y se recluyó un poquito en la orden de los franciscanos. De esa reclusión le sacaría Isabel la Católica, la reina, quien le reclutaría para ser su confesor. ¿Por qué hizo esto Isabel la Católica? Pues por recomendación, ¿vale? Porque Cisneros tenía recomendaciones de personajes que le habían educado, de tutores, que le recomendaron a la reina que recurriese a él. Entonces, bueno, la reina Isabel la Católica lo sacó de su reclutamiento y se convirtió en el confesor de la reina, ¿no? Entonces ahí ya como anciano, empezó su etapa de mayor poder político y espiritual, porque al ser el confesor de la reina era su principal consejero realmente, y de hecho muchas de las decisiones que tomaba Isabel de Castilla es difícil medir cuáles de ellas, hasta qué punto influyen en sus decisiones, pero está claro que tenía bastante influencia en la reina. El cardenal Cisneros, en los reyes católicos en general, pero sobre todo en la reina, en Isabel la Católica, ¿no? Desempeñó el cargo de arzobispo de Toledo y, bueno, también desempeñó un papel importante en el tema de las misiones al Nuevo Mundo, a lo que hoy día llamamos América. Mandó bastantes misioneros y, bueno, fue uno de los principales, pues, acogedores, uno de los principales valedores de las tesis del padre Bartolomé de las Casas y de estas medidas para proteger a los indios de ciertos abusos que se estaban produciendo por parte de algunos colonos, y el cardenal Cisneros fue uno de los que intentó promover estas medidas para proteger a los indios, medidas que, hombre, no siempre eran fáciles de hacer cumplir en la práctica, pero bueno, él hizo todo lo posible para que se cumplieran, ¿no? En cuanto a uno de sus puntos oscuros, está la quema de la Biblioteca Nazarí, de la Biblioteca del Reino Nazarí de Granada, aunque eso sí tuvo el buen juicio de salvar de la quema los libros de medicina. En cuanto a la faceta religiosa, decir que recuperó el rito mozárabe en la liturgia. También en la labor cultural, pues ayudó a financiar la Universidad de Alcalá, que fue la universidad humanista, ¿no?, de esa época. Ayudó a financiar la Universidad de Alcalá. También tuvo sus participaciones, tuvo una participación en una empresa militar en la conquista de Orán. Se puso ahí al frente de las tropas para motivarles, y su presencia y sus discursos pues infundieron bastantes ánimos en los soldados antes de que asaltaran la fortaleza. Él quería acompañarles a primera línea, pero los capitanes de la expedición le convencieron para que se quedara a retaguardia. Luego, cuando se hubo conquistado Orán, pues el cardenal Cisneros fue personalmente dándole la bendición a los cautivos cristianos que habían sido liberados, ¿no? Decir también que el cardenal Cisneros desempeñó la regencia en 2 ocasiones. En el intervalo de tiempo en que murió Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, pues
llamada Juana la Loca, ¿no? Pues era incapaz, ¿no? Tenía una incapacidad, entonces desempeñó ahí una regencia y también otra regencia con la muerte con la muerte del rey Fernando el Católico, pero regencias muy muy breves. Lo más también importante, de las cosas más importantes que hizo, fue orquestar la llegada de Carlos I, ¿no? Carlos I de España, quitó de Alemania, organizar la llegada de Carlos como soberano de los reinos peninsulares. Y bueno, pues para orquestar esa llegada tuvo que lidiar con varios intentos de conjuras y de intrigas por parte de notables y personajes importantes del Reino de Castilla, pero a él no le tembló el pulso a la hora de enfrentarse a estos nobles y estos personajes, ¿no? Y lidió con todas estas intrigas. Cuando iba a acudir a Santander a recibir a Carlos, precisamente, para entronizarlo y tal, pues fue cuando le sobrevivieron la muerte al cardenal Cisneros, ¿no? Pero su legado queda entre nosotros. Por ejemplo, un ejemplo en nuestro día a día fue el tema de los dos apellidos. El tema en los países así de habla hispana tenemos dos apellidos, ¿no? El primero el del padre, el segundo el de la madre. Esto viene del cardenal Cisneros, que lo implementó para facilitar la identificación de las personas. Antes solo se decía el primer apellido, y de hecho, si os fijáis en otros países de otras culturas distintas, por ejemplo en los países de habla inglesa, solo se dice el primer apellido, el del padre, y de hecho incluso la mujer cambia el apellido, ¿no? Al casarse. Es un sistema distinto. Pues el sistema de doble apellido lo implementó el cardenal Cisneros. Decir que, bueno, en la Universidad de Alcalá pues dejó ahí bastante legado. También hay una universidad privada, aparte de la Universidad de Alcalá hay otra universidad privada en su nombre. También hay un instituto en Alcalá que lleva su nombre. Entonces, bueno, se le han hecho bastantes reconocimientos a su apoyo a la labor cultural y demás, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un personaje que en etapas de transición de los reyes católicos y Carlos I, y con los reyes católicos, en estas etapas de transición en la que se unían los dos reinos de Castilla y Aragón, pues fue un personaje muy clave y muy importante de esa época. Y tampoco es fácil medir del todo hasta qué punto algunas decisiones de los reyes católicos pudo influir él, pero parece que sí que tenía bastante influencia, por lo menos en la reina Isabel. En la reina Isabel la Católica tenía bastante influencia, entonces se podía decir que era una especie de rey en la sombra, ¿no? Más o menos, aparte de que ejerció la regencia 2 veces. Entonces, pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, si ha sido así, suscribiros para más contenido. Os dejo los enlaces a mi novela histórica, Universidad de la Guerra, y en Amazon, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.